¿Cómo es que los romanos tardíos se veían tan drásticamente diferentes de los romanos anteriores? ¿Cómo es que la ropa de los romanos tardíos había cambiado tanto, que de hecho un romano del año 50 después de Cristo ni siquiera reconocería a un romano del año 400 después de Cristo como si fuera un romano? Y no solo la ropa había cambiado tan drásticamente, sino también el equipo militar de los soldados romanos. Un legionario romano tardío se veía muy diferente de un legionario romano temprano. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Y también, ¿cuándo había ocurrido esto? ¿Por qué los romanos de repente empezaron a usar ropa diferente y diferentes tipos de equipo militar? Intentemos averiguarlo. Una cosa que a menudo se representa incorrectamente en prácticamente todas las películas u otros medios que tienen lugar en el último imperio romano es que la ropa y la armadura casi siempre se retratan de manera incorrecta. Siempre vemos soldados y civiles con aspecto muy romano, vestidos de la manera que reconoceríamos de inmediato. Los civiles visten la toga o una túnica de manga corta, y por supuesto, sin pantalones. Y los legionarios llevan los famosos escudos rectangulares, llamados scutum, la lanza de lanzamiento llamada pilum, luego el estilo de casco inmediatamente reconocible, la famosa lorica segmentata, la armadura romana segmentada, y por supuesto, sin pantalones, pero sandalias, y por supuesto, la corta espada romana, el gladius. Estos son los romanos que conocemos y amamos. Pero en este video aquí quería llamar la atención sobre el hecho de que los romanos tardíos en realidad llevaban cosas bastante diferentes a los romanos tempranos. Solo como un resumen muy rápido del video, los civiles llevaban un estilo romano tardío de túnica, la túnica manicata, luego de mi cabeza, el pileus panonicus, luego a menudo un tipo de capa, al estilo griego, llamada chlamys, que se mantenía unida en el lado a menudo por un broche, la fíbula, y a menudo llevaban pantalones. También había otros tipos de prendas, como la painula, alguna forma de abrigo, y la toga todavía era usada por senadores y altos funcionarios incluso en el siglo V siglo después de Cristo, e incluso más tarde. Los soldados, mientras tanto, también lucen profundamente diferentes en 480 que 300 años antes en la época del emperador Trajano. Alrededor de 180, ellos usarían un tipo de casco de cresta romano tardío. Hay bastantes tipos diferentes de estos cascos, comúnmente denotados por el lugar donde fueron desenterrados en excavaciones arqueológicas. A diferencia de los cascos romanos anteriores, el cráneo del casco de cresta se construyó a partir de más de un elemento. Los cascos ricos romanos se pueden clasificar en dos tipos de construcción de cráneo: bipartita y cuatripartita, también conocidas como tipo intercesar y tipo Bercasobotype, respectivamente. Los cascos Bercasobotype se usaban ya en los años 310 después de Cristo. El casco de Budapest probablemente es de los años 360 o 370 después de Cristo. Luego el tipo de casco concheste, de principios de los 400. Luego tenemos el casco de Al-Hadita, de finales de los 300 o principios de los 400 después de Cristo. El tipo Iatrus, de finales de los 300 a principios de los 400 después de Cristo, y el casco del tipo Doirne, que ya se veía en los años 310 después de Cristo. Pero hay bastantes más tipos de cascos que vamos a discutir en un video aparte. Luego la famosa armadura segmentada, lorica segmentata, que inmediatamente asociaríamos con la armadura de aspecto romano, y este tipo de armadura había prácticamente desaparecido para el año 400 después de Cristo, y había sido reemplazada por una armadura de malla de cadenas o escamas, lorica jamata y lorica squamata respectivamente. El escudo rectangular scutum dio paso a un escudo redondo. El pilum fue reemplazado por un spiculum. La espada corta romana gladius fue reemplazada por la espada larga romana la Sparta. Y los legionarios comenzaron a usar pantalones largos en comparación con sus predecesores. Pero ahora a la pregunta importante, ¿cómo y por qué no solo la ropa, sino también la armadura, cambió tan dramáticamente y tan profundamente? ¿Y cuándo exactamente ocurrió eso? Los buenos tiempos del Imperio Romano duraron unos 200 años. Este intervalo de tiempo se conoce como la Pax Romana, desde el comienzo del reinado del emperador Augusto, hasta que la peste antonina llegó a mediados de los 160. Llamaríamos a estos casi 200 años la Edad de Oro de Roma. Pero ya durante el reinado de Marco Aurelio y su coemperador Lucio Vero, el imperio se vio enfrentado a amenazas excepcionales.
Millones de romanos murieron debido a una brutal enfermedad, que ahora creemos que fue un virus de viruela. Y debido a la escasez de mano de obra resultante, los bárbaros del norte pudieron por primera vez asaltar las fortificaciones fronterizas romano-limas y saquear ciudades en su camino. Pudieron ser rechazados y se restauró la paz. Pero este ya fue el primer disparo de advertencia para el Imperio Romano, que la amenaza bárbara de las tribus germánicas solo debería empeorar en el futuro. Y de hecho, ya como consecuencia, en ese tiempo, veríamos los primeros cambios en el equipo militar. La espada larga, la Esparta, se usaba cada vez más a menudo en lugar del gladius, porque ahora se necesitaba más cortar que empujar en las peleas contra los feroces germánicos, y la diferenciación entre las legiones y las tropas auxiliares comenzó a desdibujarse cada vez más. Además, debido a una producción y mantenimiento más fáciles, la armadura de malla de cadenas y escamas comenzaría a usarse con más frecuencia, junto con la armadura segmentada, que todavía se seguía utilizando, pero cada vez con menos frecuencia. También, ya como una reacción a esta crisis, se utilizó más el escudo ovalado en lugar del antiguo escudo rectangular, cuyo uso se había interrumpido en algún momento a finales del siglo III después de Cristo. Aún así, a pesar de estos cambios, en la primera mitad del siglo III, el ejército romano todavía parecía lo que llamaríamos bastante romano, con un equipo que todavía se parecía en gran parte al de los primeros tiempos imperiales. Incluso la gente misma, los civiles, todavía llevaban en gran medida las antiguas túnicas y prendas romanas, que identificaríamos como romanas. Pero luego llegó la crisis del siglo XIII. Al igual que con respecto a tantos otros temas, aquí también, esto marcó un punto de inflexión profundo en la historia romana. De repente, el imperio se enfrentaba a la posibilidad real de un colapso total. La crisis a la que se enfrentó el imperio romano bajo el emperador Marco Aurelio ya no era ninguna broma. Pero la crisis del siglo III fue aún más devastadora. El imperio estaba bajo ataque por todos lados por diferentes enemigos externos. Había una constante guerra civil y numerosos usurpadores. Había otra enfermedad brutal arrasando, la peste de Cipriano. Y para rematar, el imperio incluso se dividió en 3 partes. Se veía realmente mal. Hola queridos amigos de la historia romana tardía. Soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Majorianus. Me disculpo por esta breve interrupción, pero quería pedirles su ayuda para apoyar a Majorianus y apoyar el canal, para que podamos mantener a Majorianus, un canal sobre la historia romana tardía. Como saben, el algoritmo de YouTube a menudo no es muy amable con temas de nicho como la historia romana tardía, y por lo tanto, realmente necesito su apoyo para mantener a Majorianus tal como está, para mantenerlo un canal sobre la historia romana tardía para que podamos continuar explorando esta era más fascinante del Imperio Romano tardío, y para que no tengamos que convertir a Majorianus en un canal de historia convencional. Solo unos pocos euros al mes de apoyo pueden marcar realmente la diferencia. Gracias por considerar apoyarme a través de Patreon o la membresía de YouTube. No puedo agradecerles lo suficiente. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. El propio Majorian estaría orgulloso. Gracias amigos de la historia romana tardía, y volvamos al video. Ante tal amenaza insana, los romanos necesitaban ser inventivos y adaptativos, probando cosas nuevas. Después de todo, parecía que el viejo estilo no era suficientemente bueno, que el viejo equipo no era suficientemente bueno, y así los romanos comenzaron a incorporar diseños de los mismos enemigos a los que se enfrentaban. Es muy probable que muchos de los diseños de cascos romanos se introdujeran a partir de las diversas tribus germánicas a las que los romanos se enfrentaban en la frontera norte del imperio. Y cada vez más a menudo, las tribus germánicas eran contratadas como los llamados foederati, básicamente mercenarios pagados al servicio de Roma. Es muy probable que de esta manera, más equipo militar germánico encontró su camino hacia el ejército romano, comenzando así a influir en el equipo romano de una manera notable. Podemos suponer que esto comenzó en los años 270 y 280 a más tardar. Además, Illyricum comenzó a perfilarse como el principal campo de reclutamiento del imperio. Los ilirios eran feroces luchadores y por lo tanto se reclutó a más de ellos en las filas del ejército romano. De hecho, en algún momento, los ilirios se convirtieron en la columna vertebral del ejército romano, si se quiere. En esa época,
Los emperadores de las provincias danubianas eran prominentes, y ciertamente trajeron su estilo con ellos, y por lo tanto, ciertamente algunos de los cambios en el equipo militar, pero muy probablemente también en la ropa, pueden atribuirse a esta influencia danubiana e iliria. Ciertamente no es coincidencia que de repente, a finales de los años 200 y principios de los 300, el Pileus Pannonicus apareció repentinamente como la moda de sombreros preferida. Este famoso sombrero romano tardío, que, como puedes deducir del nombre, proviene de la provincia de Panonia, que limita con la parte norte de Ilírico, y es la provincia danubiana que se vio atacada más frecuentemente por diferentes enemigos externos de Roma. Por lo tanto, la influencia combinada de más reclutas ilirios y emperadores danubianos, y luego también más contacto con las tribus germánicas y más reclutamiento de tribus germánicas en las filas del ejército romano, causó comprensiblemente un gran cambio en el equipo militar y la ropa romana. Cada vez más a menudo, los romanos comenzarían a usar pantalones. La túnica manicata se volvió más extendida, al igual que otros tipos de prendas, hasta entonces, extranjeras. Lo que solía ser denunciado de repente se puso de moda. Pero no solo las tribus germánicas, sino también los sármatas e incluso los persas influyeron en los romanos. Se atribuye a la influencia sármata y persa algunos tipos de cascos. Y ciertamente incluso los propios emperadores, ya que continuamente entraban en contacto con los persas, probablemente incorporaron algunos elementos orientales en su séquito imperial. No es coincidencia que se vieran muchos más eunucos a partir de los años 300, y que los emperadores comenzaran a usar túnicas y diademas más extravagantes y ricamente decoradas en ese momento también. Luego, los germánicos se asentaron con más frecuencia en el propio imperio. Por ejemplo, el emperador Julián asentó a muchos francos dentro de las fronteras del imperio, y el emperador Constantino ya había reclutado grandes cantidades de francos en el ejército romano. Por lo tanto, influyeron naturalmente en los romanos en su vestimenta y en cuanto a su equipo militar. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos al ver el final del siglo III como el gran punto de inflexión del Imperio Romano en cuanto a la apariencia estilística. El imperio casi cayó y solo a través de una serie de emperadores muy capaces se salvó. Podría ser muy bien que el shock psicológico de la población romana también los llevó a buscar el cambio, a querer cambiar y a probar cosas nuevas, con la esperanza de que este cambio pueda prevenir tales desastres en el futuro. Quizás por eso estaban más abiertos a aceptar nuevos estilos de ropa y a implementar más fácilmente diferentes equipos militares y estilos de armadura de los enemigos en sus propios ejércitos, porque se dieron cuenta de que quizás las viejas costumbres ya no eran adecuadas en estos tiempos difíciles, y por lo tanto comenzaríamos a ver este cambio en la apariencia de los romanos, tanto en lo que respecta a los civiles, como también en el propio ejército romano, a partir de mediados del siglo XIII en adelante. Este ciertamente fue un cambio gradual, y de ninguna manera abrupto, pero podemos imaginar que verías cada vez más a menudo el tipo de unidades del ejército romano tardío y de ropa civil, y cada vez menos a menudo el antiguo. Para el 350 después de Cristo, probablemente te sorprendería incluso ver a alguien usando una armadura lórica segmentata. Probablemente habían dejado de usarse completamente para ese momento, aunque, por supuesto, todavía podrían haber sido usadas por algunos tradicionalistas empedernidos, pero esto es pura especulación. Lo mismo ocurre con la ropa civil. Cuanto más intentaba Roma luchar contra sus enemigos externos, más se daba cuenta de que tenía que parecerse más a ellos para sobrevivir. Y de hecho, esto funcionó notablemente bien durante mucho tiempo. No es coincidencia que el siglo IV fuera más estable en comparación con el caos del siglo III. Estas adaptaciones permitieron que el Imperio Romano sobreviviera más tiempo del que habría, pero como consecuencia, los romanos perdieron algo que los hacía reconociblemente romanos. Podríamos decir que a través de siglos de intercambio, contacto y guerra con otras tribus o imperios, los romanos habían perdido una parte de su identidad cultural, se habían adaptado y transformado, y todo comenzó con las crisis que el Imperio Romano enfrentó ya desde el siglo II después de Cristo, pero luego se aceleró realmente en la última parte de la crisis del siglo III. Desde el 270 después de Cristo en adelante, algunos emperadores intentaron contrarrestar esto, por ejemplo, emitiendo prohibiciones sobre tipos de ropa, como los pantalones,
lo que había sucedido algunas veces desde el 399 después de Cristo en adelante, pero sin éxito. Para entonces, por supuesto, ya era demasiado tarde para cambiar esa tendencia. Los propios romanos ya habían cambiado tanto, y ya no había vuelta atrás. Si quieres aprender más sobre este tema, puedo recomendar encarecidamente el libro Equipo Militar Romano de Marcus Cowper Bishop y John Colston, que también sirvió como base de investigación para partes de este video. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestros nuevos seguidores, César, Prometheus, Eric Nordic y Robert Hinton. Muchas gracias Prometheus, Eric Nordic y Robert Hinton por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. Y por supuesto me gustaría agradecer a todos los que están apoyando a Majorianus de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, la membresía de YouTube o mediante una donación de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Y si quieres aprender más sobre el estilo de vestimenta de los romanos tardíos, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre el propio ejército romano tardío, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias tibiago y benevalete.